Saludos y bienvenidos. El día de hoy vamos a ver las leyes de los exponentes. Y para esto tenemos que entender qué es un exponente. Teniendo la siguiente expresión, vamos a identificar sus componentes. Es decir, esta A es la base de nuestra expresión y el número 2 va a ser nuestro exponente. Un exponente nos va a indicar cuántas veces se va a multiplicar nuestra base. Es decir, aquí tenemos que a al cuadrado se va a multiplicar la base 2 veces. En otro ejemplo tenemos que x al cubo se va a multiplicar 3 veces la x. Si lo queremos ver de una manera con números, tenemos por ejemplo 2 al cubo nos está indicando que el 2 se va a multiplicar 3 veces, teniendo como resultado 2 por 2, 4 por 2, 8. Hay que identificar de manera correcta nuestra base para no equivocarnos en los signos. Por ejemplo, vamos a tener las siguientes expresiones, donde los resultados nos van a dar de manera diferente. En nuestra primera expresión, nuestra base es solamente el número 3, ya que no tenemos ningún signo como los paréntesis que nos estén indicando que debemos de tomar el signo menos. Entonces, vamos a tener que menos 3 al cuadrado es igual a menos 3 por 3. Y esto va a ser igual a menos 9, teniendo nuestro resultado un signo negativo. Por el contrario, en nuestra expresión de menos 3 al cuadrado, pero aquí si tenemos paréntesis, nos está indicando que debemos tomar en cuenta al multiplicar con todo y signo. Es decir, que esta expresión nos dice que menos 3 se va a multiplicar 2 veces. Por lo que tenemos como resultado, tomando en cuenta la ley de los signos, que menos por menos nos da más. Entonces vamos a tener que es más y 3 por 3 nos da 9, obteniendo así nuestro resultado positivo. Teniendo en cuenta ya esto, podemos continuar con las leyes. Y nuestra primera ley que vamos a ver es donde tenemos la base elevada al 0. Y esto siempre nos va a dar como resultado 1, teniendo la consideración que siempre A o nuestra base sea diferente de 0. Por ejemplo, x a la 0 va a ser igual a 1. O si tengo menos x a la 0 va a ser igual a 1. Si lo veo con números, 2 a la 0 es igual a 1. Ahora nuestra siguiente ley es la base elevada a un exponente negativo. Y esto va a ser igual a 1 entre la base elevada a ese exponente, pero ahora con signo positivo. Por ejemplo, x a la menos 2 va a ser igual a 1 entre la base que es x y el 2 en forma positiva. Si lo queremos ver con números, nos va a indicar que menos 2, por ejemplo, al menos cubo va a ser igual a menos, porque no tenemos indicativo que este número se esté elevando, entonces vamos a conservar nuestro signo menos. De acuerdo a la ley, nos dice que es 1 entre la base que es 2 y nuestro exponente con signo positivo. Y esto nos va a decir que es 1 menos 1 y el 2 nos dice que está multiplicándose 3 veces. Entonces vamos a tener menos 1, 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Como resultado tenemos que es menos 1 octavo.
Ahora bien, nuestra siguiente ley nos dice que cuando tenemos una base con un exponente n multiplicado con la misma base por un exponente m, estos exponentes se van a sumar. Vamos a tener la base, que es a, entonces el exponente n más la n. Ahora, con ejemplo, x al cuadrado que multiplica a x al cubo, y esto es igual a x a la 2 más 3, y esto va a ser igual a x a la quinta. Este es nuestro resultado. Ahora, otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, 2 a la menos 2 multiplicado por 2 al cubo, esto es igual a la base, tenemos nuestro exponente negativo, y la ley nos dice que vamos a sumar el otro exponente. Tenemos 2, que es menos 2 más 3, nos va a dar 1 positivo, y esto nos va a dar como resultado el número 2. ¿Queremos otro ejemplo? Ok, vamos a poner otro ejemplo donde tenemos m como base elevada a la quinta, que multiplica a la m elevada a la menos 2, y esto va a ser igual a m al 5, que suma al exponente siguiente, pero tiene un signo negativo. Entonces, aplicando nuestras leyes de los exponentes, tenemos que 5 más por menos nos va a dar menos 2. Y como resultado vamos a obtener m al cubo. Continuamos con nuestra siguiente ley, donde tenemos que una base con un exponente m va a dividir a una base con exponente n. Y esto nos dice que va a ser igual a la misma base con el exponente m menos el exponente n. Por ejemplo, tenemos x sexta entre x cuadrada, y esto va a ser igual a la x elevada a la 6 menos 2. Y aplicando la resta nos dice que 6 menos 2 va a ser 4. Entonces tenemos como resultado x cuarta. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, con números 3 al cubo sobre 3 al cuadrado, y esto nos va a dar que 3 elevado al cubo menos el 2 va a ser 3, 1, y como resultado nos va a dar 3. Vamos a tener otro ejemplo, por ejemplo, x a la cuarta dividida entre x a la sexta, y esto nos va a dar igual que es a la base x 4 menos 6, y esto es igual a x, 4 menos 6 nos va a dar x menos 2. Y teniendo este resultado, vamos a aplicar una ley de los exponentes que ya vimos, donde nos dice que cuando tenemos un exponente negativo, esto va a ser igual a 1 entre x con el exponente en signo positivo. Continuamos con nuestra siguiente ley, que nos dice que tenemos una base elevada a un exponente n, y todo esto va a estar elevado a un exponente m. Entonces vamos a tener que esa base va a estar multiplicando sus exponentes. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos x cuadrada, todo esto elevado al x al cubo, y nos va a dar como resultado x 2 por 3, porque vamos a multiplicar los exponentes, y nos va a dar x sexta. Otro ejemplo, por ejemplo, si tuviéramos 2x cuarta, todo esto elevado al cubo, nos va a dar que vamos a multiplicar el 2 3 veces.
y nos dice que 2 por 2 son 4 y por 2 son 8. Entonces, ahora vamos a tener que x 4 va a multiplicar al 3 y esto nos va a dar 8 x 4 por 3 son 12, x a la 12. Para que se entienda mejor, es como si este número lo tuviéramos multiplicado 3 veces. Esa es nuestra base. Entonces sería 2 multiplicado por x cuarta multiplicado por 2x cuarta. Y vamos a comenzar. Nos dice 2 por 2 son 4. Por 2 son 8. Y vamos a poner nuestra base que es x, que nos dice, aplicando otra ley de los exponentes, que cuando se multiplican vamos a sumar los exponentes. Es decir, que vamos a tener 4 más 4 más 4. Y esto va a ser igual a 8x. 4 más 4 son 8, más 4 son 12. Obteniendo nuestro resultado. Por último, vamos a tener nuestra ley de los exponentes, que nos dice que tenemos una base A y una base B, todo esto elevado a un exponente n. Y esto va a ser igual a nuestra base A elevada a ese exponente n y a nuestra base B elevada a ese exponente n. Por ejemplo, que tengamos m y n elevados al cuadrado. Esto es igual a m al cuadrado sobre n al cuadrado. Y así tenemos nuestra ley de los exponentes. Si lo queremos ver con números, tenemos, por ejemplo, que si tenemos 3 medios elevados al cuadrado, es como si tuviéramos, o el equivalente a 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Y esto nos va a dar 3 por 3, 9 y 2 por 2, 4. Y este es nuestro resultado. En resumen, tenemos que nuestras leyes de los exponentes son a la 0, siempre va a ser igual a 1, siempre y cuando se cumpla que a sea distinto que 0. También tenemos que cuando un número está elevado a un número negativo, va a ser igual a 1 entre esa base con el exponente positivo. Vamos a tener la multiplicación de dos bases con exponentes diferentes y esto nos va a hacer que la base sume esos exponentes. Por ejemplo, a a la n más m. La otra ley de los exponentes, cuando tenemos nuestra base dividiendo a otra base entre un exponente n, y esto va a ser igual a la base con la resta de los exponentes. Cuando tenemos una base elevada a un exponente y todo esto elevado a otro exponente, vamos a multiplicar esos exponentes. Y por último tenemos cuando dos bases son diferentes y las tenemos elevadas a un mismo exponente, nos va a quedar que la base a la m va a estar dividida entre la base b a la m. Y así concluimos nuestro tema de leyes de los exponentes. Espero que haya sido de su agrado, le hayan entendido y sin más, espero que nos regalen un like y se suscriban para diferentes videos que vamos a estar subiendo en el canal.
Gracias.